Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Esta tarde estaremos hablando acerca del derecho de organización y participación ciudadana. Nos acompaña el maestro Wilson Sandoval, quien es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, y Eduardo Escobar, nuestro director de Acción Ciudadana. Buenas tardes, esta es Acción Ciudadana con, como ya lo decía René, el programa Hablando de Transparencia. En este caso también se nos unirá más adelante en la plática, porque por cuestiones de tráfico complicado no está con nosotros, la maestra Gabriela Santos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bienvenido, Wilson, un placer que puedas acompañarnos. Un gusto verlos, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, como ya lo adelantaba René, vamos a hablar del derecho de organización y participación ciudadana. Previo a comenzar la entrevista, Wilson, quisiéramos plantear un pequeño contexto para que la ciudadanía que nos escucha tenga una idea de qué es lo que vamos a hablar esta tarde. En este caso, lo que queremos plantear, ¿y a dónde está? No, usted, René, usted va. Gracias, Eduardo. Bueno, la Constitución de la República, en su artículo número 7, regula la libertad de asociación. Según este derecho, los habitantes de El Salvador tenemos derecho a organizarnos para fines lícitos, sin que el Estado pueda limitar esta capacidad. Esto implica la posibilidad de conformar asociaciones para distintos ámbitos, incluida la lucha contra la corrupción y la defensa y promoción de los derechos humanos, entre otros aspectos relevantes para la sociedad. Por su parte, la participación ciudadana es concebida como un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es uno de los pilares de la transparencia y un requisito que deben reunir los sistemas de gobierno para poder ser considerados como democracias. Al respecto surgen ciertas preguntas, ¿no? Se representa en el país, se está respetando el derecho a la libertad de asociación, es considerada la voz de la ciudadanía en la adopción de políticas públicas. ¿Cuál es el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador? ¿Aún tenemos espacios para la participación ciudadana en este país? Estas y otras respuestas las tendremos con nuestros invitados de este día. Gracias, René. Ya se incorpora con nosotros la maestra Gabriela Santos, directora del IDUCA. Bienvenida, Gabriela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Ok, bueno, ya habiendo planteado este contexto de lo que vamos a hablar sobre el derecho de organización y participación ciudadana, quiero hacerle una pregunta a ambos. Igual, ustedes deciden quién contesta primero y luego da su opinión quien que vaya de segundo. Partiendo del derecho de libre asociación y del derecho de participación ciudadana, ¿por qué surgen las organizaciones de sociedad civil? ¿Qué rol juegan en la sociedad estas organizaciones? ¿Y cuál es la base legal de la existencia de estas organizaciones que le llamamos de sociedad civil? Bueno, voy a comenzar yo para ir rompiendo un poco el hielo. Creo yo que es importante entender también, aparte de que esto se trata de un derecho dentro de la configuración del Estado, estamos hablando de distintos controles que puedan existir y la ciudadanía ejerce un control importante en este respecto. En particular es un control que se ejerce por fuera de los órganos, que por ejemplo cuando estamos dentro de la configuración de un Estado tenemos distintos órganos que son contralores entre sí, hablamos de controles interorgánicos, de un control horizontal, mientras que la ciudadanía puede ejercer ese control por fuera, ese control más bien vertical. Y eso es parte importante para la configuración también de una sociedad, es decir, no solamente considerar este derecho de poder organizarnos como un derecho, sino también como una responsabilidad ciudadana. Aparte, creo yo que la organización siempre ha estado a la base pues, de nuestra historia, de nuestra sociedad, y que eso se pueda concretar también en distintas organizaciones de la sociedad civil se vuelve fundamental. Esto, es decir, tener organizaciones como tal no es algo nuevo, y también se configura pues dentro de la razón misma de un Estado. Vemos cómo el Estado mismo es una organización y así también nosotros para poder
ejercer correctamente los derechos, para poder aliarnos con otras personas, porque tenemos intereses en común, porque tenemos visiones en común. Nos vamos organizando y ahí van surgiendo todo este tipo de instituciones, organizaciones que se crean y que creo yo que también oxigenan mucho la vida democrática de un país. Ok. Wilson. Bueno, yo creo que más allá del aspecto jurídico que sustenta las organizaciones, creo que también hay un tema político detrás, y es que pareciera que históricamente los estados no siempre han sido capaces de resolver todos los problemas de la sociedad o que tienen las sociedades. Y en ese sentido, para poder de alguna otra forma atacar estos problemas, la gente se organiza. Y sobre la base del derecho a la asociación es que en la práctica surgen organizaciones que se reparten ciertas agendas, como por ejemplo a alguna organización le interesa atacar el tema del agua, porque no hay agua en una ciudad, en una comunidad, y se organiza en un comité de agua, se organiza en una DESCO, se organiza en una organización sin fines de lucro, una ONG como comúnmente se le llama. Y por otro lado creo que hay otro aspecto, y es que generalmente los estados democráticos tienden, o la tendencia recientemente es que los ciudadanos también tengan una participación activa, es decir, que todas las decisiones que se toman desde el aparato no solo la toman los gobernantes en sí, sino que hay un espacio para que la gente pueda participar. Y generalmente estos espacios, más allá del voto, que la gente tiende a confundir que los espacios reducen únicamente el voto, también hay otros espacios como los que acabo de mencionar, ¿no? Que bajo el paraguas de alguna organización tratan de abordar ciertas problemáticas en la agenda que no han logrado ser complementadas por las políticas públicas. Es decir, creo que hay una situación donde las organizaciones o la asociación en sí buscan suplir lo que las políticas públicas han dejado como un vacío. En El Salvador hemos visto ONG de vivienda, ONG con el tema de salud, niñez y adolescencia, agua, etcétera, y trabajan precisamente en aquellos espacios donde las políticas públicas no alcanzan a llegar. ¿Qué lo sustenta en El Salvador? Bueno, más allá de lo que ustedes mencionaban de la Constitución, hay que comprender, por ejemplo, que el derecho a la asociación también aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, y también en El Salvador hay una ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que también sustentan, ¿no?, este derecho a la libertad de asociación. Ok. Recientemente hemos podido ver todos y todas que hay una tendencia, principalmente del órgano ejecutivo, en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente las caracterizan como oposición. ¿Será que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser consideradas como tal? ¿O qué son las organizaciones? Y más importante quizá, ¿qué no son? Y para aterrizar un poco la pregunta, ¿cómo se refleja el accionar de las organizaciones de la sociedad civil frente a la población? Bueno, un poco en la misma tónica de lo que mencionaba Wilson, yo creo que es importante comprender que justamente la necesidad de organizarnos surge a partir de una, valga la redundancia, necesidad, pues identificamos una precariedad, una necesidad, y entonces ahí es que intentamos organizarnos. Y por tanto, creo yo que cuando desde el gobierno, quienes ejercen el poder, se caracteriza esto como una oposición, es un afán de división. Y ese afán surge porque al poder no le gusta ser incomodado, no le gusta ser fiscalizado, no le gusta ser controlado. Pero no podemos entender que quienes puedan llegar a criticar el quehacer del poder estatal, porque el poder estatal no es ilimitado, sino que está sometido, como ya mencionaba, a distintos controles, solamente porque se le critica en algunos aspectos, no puede automáticamente considerar y catalogar, estigmatizar, que es lo que se está haciendo hoy en día, como una oposición. Porque la idea de una oposición me hace pensar que hay bandos, que unos están conmigo y otros están contra mí, se oponen a mí. Entonces, eso, insisto, estigmatiza, crea un prejuicio y genera también una confusión sobre el rol que realizan las distintas organizaciones, que lo que hacen es velar por distintos derechos, que como bien mencionaba Wilson, puede ser del agua,
puede ser otras necesidades ambientales o vivienda, distintos derechos que el Estado no ha logrado satisfacer. Y ahí es importante recordar que la obligación primaria es del Estado. Y las organizaciones lo que hacen es coadyuvan, es decir, apoyan un poco ese quehacer, pero al final no es obligación de las organizaciones, sino que es obligación del Estado. Pero ante esas necesidades que surgen, y por tanto es contradictorio señalar que estas organizaciones que buscan proteger derechos humanos son oposición, porque están colaborando con la labor que le corresponde al Estado. Entonces hay una contradicción que siempre en el discurso se intenta instaurar, que lo que hace nada más es perjudicar, polarizarnos y dividir, y que creo que no abona para nada en esa construcción democrática que queremos lograr. Bueno, yo creo que con respecto a la pregunta de qué no son, las organizaciones de la sociedad civil no son partidos políticos, no son oposición tampoco, no son agentes extranjeros tampoco, no están acá para ser enemigos. Somos salvadoreños el Estado. y salvadoreñas todos. Somos salvadoreños y salvadoreños que nos hemos organizado para poder afrontar, como decía Gaby, ciertos problemas, ¿no? Que son muy diversos. Pero en ningún momento creo que es válido partir de esta lógica del amigo-enemigo, donde si no estás conmigo, sos mi enemigo, porque eso pareciera que es lo que está sucediendo en el contexto actual bajo la administración del presidente Bukele, donde las organizaciones que promueven derechos humanos, repito, derechos humanos que son tan amplios, es decir, cosas prácticas, como decía hace un momento, que van desde el tema de la vivienda, el tema del agua, el tema de la niñez, hasta hay organizaciones que hasta luchan por el tema de la leche materna, es decir, es sumamente diverso, y todas estas organizaciones no somos enemigos del Estado, promovemos precisamente que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Vi que casi termina el tiempo, así que voy a dejar acá la respuesta. Ok, yo creo que hay que decir algo antes de irnos a la pausa. El tema de que este comportamiento que se ha identificado en el actual gobierno también se observaba en gestiones anteriores, ¿sí? O sea, porque no es que las organizaciones antes éramos amigos o éramos bien vistos por el poder. O sea, creo que Iduca, Funde, tiene una gran mucho que contarnos respecto de ser cuestionados por el poder político, y no solo del actual, sino que de anteriores gestiones gubernamentales. Claro, creo que ahí me faltó acotar, perdón. Creo que hay todo un antecedente de trabajo de la organización en El Salvador desde el tiempo del contexto armado, donde desde los 70, 80 se han venido trabajando diferentes programas sociales que buscan beneficiar a la sociedad. Parte a veces de los programas sociales, por ejemplo en el caso de la Funde, es promover la transparencia y el combate a la corrupción. Y lo hemos hecho desde hace 30 años, y donde en esos 30 años pues hemos siempre resultado incómodos para el poder de turno. Claro. En su momento se criticaba a la Funde porque le pedía información pública al gobierno del FMLN, porque le pedía información pública a la alcaldía de Arena, y hoy se hace lo mismo, se le pide información pública al gobierno de Nuevas Ideas, a la alcaldía de Nuevas Ideas y a otras alcaldías de otros partidos. Resultan incómodas algunas veces, precisamente porque decía hace un momento, porque históricamente los estados que dejan ausencia en políticas públicas las suplimos hasta cierto punto nosotros, en este caso en el tema de transparencia y corrupción. Ok. Habría que analizar entonces por qué estas organizaciones de la sociedad civil que sirven como vehículo de las demandas sociales resultan incómodas para el poder en determinados elementos en particular. Como tú lo mencionabas, aquellas que se refieren a transparencia y anticorrupción. Sería de preguntarnos por qué le resulta incómodo al poder que se hable sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Aunque es una discusión muy interesante, vamos a realizar ahora una breve pausa musical y continuaremos en unos minutos en Hablando de Transparencia. Estamos de vuelta en Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana. Esta tarde nos acompañan Gabriela Santos, directora del IDUCA, y Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, con quienes conversamos sobre libertad de asociación y participación ciudadana en El Salvador. Recordamos a nuestros radioescuchas que también pueden seguir esta transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Acción Ciudadana y comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp 7181-1053. Eduardo. Así es, gracias René. Bueno, en el primer bloque hablamos, digamos, en general, de cuál es el rol
cuál es el espacio que ocupan las organizaciones de sociedad civil en la sociedad salvadoreña, valga la redundancia, pero ahora queremos entrar a profundizar un poco respecto de la labor que hace cada una de las organizaciones que ustedes representan, a las que ustedes pertenecen, porque tenemos una organización que trabaja derechos humanos puramente y una que trabaja temas de transparencia, fortalecimiento de democracia. Entonces, le queremos preguntar a Gabriela si nos podría contar un poco sobre la labor que hacen las organizaciones de sociedad civil que trabajan temas de promoción y defensa de los derechos humanos. Y aunque sea obvio, pero ¿quiénes se ven beneficiados de esta labor? O sea, porque hay que decirle a la ciudadanía y hacer que se haga una idea de quiénes se benefician del trabajo de organizaciones como el IDUCA. Bueno, el IDUCA tiene como principal objetivo contribuir a la garantía de los derechos humanos en general. Es una institución histórica, nace en medio del conflicto armado, al inicio como el Socorro Jurídico y ya posteriormente pasa a ser el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Su fundador, el padre Segundo Montes, y un poco enlazando con la pregunta del segmento anterior, junto con Ignacio Yacuría y los demás mártires, junto con las dos colaboradoras, al final le resultaron incómodos al poder y es por eso que los asesinaron dentro del campus. Entonces ya desde ahí vamos viendo cuál es la característica también del Instituto de Derechos Humanos de la universidad y cuál ha sido la característica de la UCA en todo este tiempo, porque defender derechos humanos lleva de manera implícita un desafío al poder, porque es el poder el que tiene como contrapartida la posibilidad de violar derechos humanos, aun cuando su obligación es proteger y respetarla. Entonces, en el fondo, lo que se busca es justamente velar por esa garantía desde distintos ámbitos. En su momento, el IDUCA surge con esa necesidad frente al conflicto armado. Y ahora también estamos enfrentando otros desafíos también que lo llevan a replantearse un poco el actuar que tiene, porque si bien es cierto, los problemas del conflicto armado, la guerra como tal, luego de los acuerdos de paz se transforma, pero persisten otros derechos que están siendo violentados y que la población nos ha sufrido. Y enlazando con la segunda pregunta también, ahí es donde el IDUCA, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, entra en nuestra labor, que es justamente defender los derechos de todas las personas cuando se ven violentados, vulnerados por distintos actores. Entonces, desde su constitución, el IDUCA ha estado trabajando en la búsqueda de la protección de derechos desde personas migrantes, personas que se le han visto vulnerados sus derechos laborales en algún momento y en general acceso a la justicia. Personas que han sido desplazadas y por tanto el ámbito de actuación para una organización en derechos humanos es bien amplia y ahí es importante ir poniendo los énfasis para ir protegiendo también poblaciones que están en especial condición de vulnerabilidad. Y estas son las poblaciones que se ven beneficiadas, estas poblaciones que están constantemente en vulnerabilidad, una situación compleja. El IDUCA también tiene un apoyo a personas que no tienen los recursos tal vez para conseguir un abogado, una abogada, y por tanto ahí es donde entra también esa asesoría legal, esa asesoría jurídica, incluso atención psicosocial, y ya de forma más reciente es que se ha ido creando el Observatorio Universitario de Derechos Humanos para monitorear también cuál es la situación de los derechos en El Salvador. Inicialmente se partió con 3 derechos, se ha ido ampliando ese catálogo de monitoreo y hoy en día, bueno, tenemos más e incluso se quiere ampliar porque los derechos, como sabemos, están interrelacionados y la violación de uno va a implicar también la vulneración de otros. Eso significa que desde distintos ámbitos se busca proteger y por tanto beneficiar a la población que necesita y cuyos derechos están siendo violentados. Pero, Gabriela, de lo que usted nos comenta, de lo que yo entiendo, de lo que le acabo de escuchar, su trabajo es por la gente. Exactamente. Pero, ¿por qué entonces el gobierno ataca, por ejemplo, al IDUCA diciendo que defienden a criminales? O sea, ¿por qué entonces desde el gobierno y otros sectores, pues no solo el gobierno, otros sectores, cuestionan el trabajo del IDUCA? Si lo que usted nos cuenta y que obviamente hay constancia de eso, ustedes trabajan por la gente.
Justamente, y es un poco lo que mencionaba anteriormente, que el poder no le gusta ser desafiado. E incluso no vamos a hablar de funcionarios. Cuando nosotros, incluso una persona, alguien le pueda cuestionar, nos ponemos a la defensiva. Y no nos gusta que se nos reclame, que se nos reproche y sacamos quizás ese discurso más a la defensiva en vez de intentar responder a la pregunta misma. Y ya dentro de todo esto tenemos esta narrativa por parte del Estado que lo que busca lastimosamente es polarizar y dividir. Y entonces, cuando se sienten descubiertos porque violentan derechos humanos, lo que van a hacer es, bueno, ¿a quién le echó la culpa? Porque yo me voy a lavar las manos, porque no quiero que me reprochen, y entonces voy a decir e insertar ese discurso en la población que aparentemente las organizaciones defensoras de derechos humanos defienden criminales. Y eso es sumamente grave, porque entonces la población que no, o más bien que toma este discurso, va a pensar entonces, si estas personas y estas organizaciones defienden criminales, entonces son criminales. Y se crea ese estigma y prejuicio muy terrible que tergiversa completamente la labor. Y por ejemplo, en organizaciones e institutos como el nuestro, lo que se ha hecho es proteger a las personas que han sido víctimas incluso de pandillas, que han sido desplazadas por violencia. Y esas son las personas que se les ha atendido en el instituto. Entonces, en ningún momento es válido y carece de todo sentido, no tiene ningún respaldo señalar tanto que el IDUCA o en general las organizaciones de derechos humanos defienden pandilleros, criminales y demás. Y creo que solo perpetuar ese discurso que se quiere instaurar para polarizarnos y para que, como les digo, el Estado se lave o el gobierno se lave las manos y le eche la responsabilidad a otras personas en vez de realmente responder a los cuestionamientos que les hacemos sobre dónde están las políticas públicas pertinentes para hacerse cargo de la situación de inseguridad que hemos vivido por tantos años. Y lo más fácil es siempre atacar a quienes coadyuvan en esa labor de defensa y protección de derechos humanos. Ahora bien, estimado Wilson, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿cuál es la labor que se está realizando desde las organizaciones de la sociedad civil? Y quizá más importante, ¿cómo se ve beneficiada la población de ello? Bueno, yo creo que los beneficios van en dos sentidos. Uno, generalmente cuando hablamos de corrupción y transparencia, la gente lo relaciona con millones de dólares, lo relaciona con grandes cantidades, con la gran corrupción, como se le dice. Y claro, hay un beneficio ahí porque los estados, y en este caso el estado salvadoreño, pues maneja cantidades enormes de fondos y alguien los tiene que vigilar. Y parte del trabajo que hacemos de la sociedad civil es vigilar, ¿no?, de que esos fondos se utilicen de la manera más adecuada, de forma transparente, que se entregue cuentas de cómo se ha utilizado. Pero a veces también hay otra parte que no necesariamente hablamos de millones de dólares cuando queremos hablar de transparencia y rendición de cuentas. En la experiencia, por ejemplo, de la LAC, hemos tenido muchos trabajos junto a líderes comunitarios, por ejemplo, que en sus comunidades están interesados en ver si hay algún proyecto en su territorio, en su comunidad, que guarde alguna relación con algo tan básico como reparar la calle de la comunidad, la calle principal, la avenida principal, es decir, si se van a poder reparar los baches. Alguien puede pensar, algo tan pequeño y tan simple, pues también eso es parte del trabajo que hacemos. Es decir, no solo vemos como estas grandes cantidades que vemos de gran corrupción, sino cosas que tienen un impacto cotidiano en la vida de la gente. Los líderes comunitarios reciben asesoría, por ejemplo, de la LAC en ese sentido. Hay maestros que han llegado también para conocer cómo funcionan el acceso a la información pública, porque están interesados en ver si hay fondos para la escuela ese año en cosas tan sencillas como papel, pilot, marcadores. Hay gente que nos ha buscado también, incluso de empresas que están interesados en ver cómo cuál ha sido el proceso de licitación en una alcaldía, por ejemplo. Entonces es bastante diverso. Ahora, el beneficio está en que finalmente las comunidades, la gente en general, los ciudadanos pueden tener a alguien que les pueda acompañar. ¿Por qué? Porque algunas veces también hay un temor. Y no me refiero solo en esta administración del presidente Bukele, en otras administraciones también ha habido un temor de la gente. Mire, quisiera solicitar información pública, pero no quiero firmarla yo, porque me da temor de que exista alguna represalia. Entonces la LAC viene y sus abogados la firman en nombre de ellos. Y mandan la petición a una alcaldía, mandan la petición a algún ministerio,
y la gente recibe después la respuesta que nos pudieran dado los entes. Nunca se supo que fue un ciudadano, por ejemplo. Ese tipo de beneficios recibe también la gente. Los estudiantes universitarios han recibido un gran apoyo también de la LAC en su momento, en asesorarles cómo hacer una petición de información pública. Entonces, a lo que voy es, no necesariamente tiene que ver con algo a veces tan de millones, tan astral, sino a veces son cuestiones que tienen que ver que le afectan la vida a la gente. En el día a día a la gente, como un bache. Claro. Wilson, vamos a hacer una pequeña pausa musical de nuevo y cuando regresemos, para que tú completes la idea sobre el trabajo de transparencia, te vamos a dar la palabra al iniciar. Así que vamos a la pausa y regresamos dentro de un par de minutos. Un saludo a nuestros radioescuchas. Seguimos en su programa Hablando de Transparencia. Les recordamos que esta transmisión puede seguirse también en la página de Facebook de Acción Ciudadana y que puede interactuar con nosotros a través del WhatsApp de #105 al 7181-1053. Junto con Eduardo y nuestros invitados conversamos esta tarde acerca de derecho de organización y participación ciudadana. Wilson, ¿qué función realizan las organizaciones de la sociedad civil respecto de transparencia y participación ciudadana? Nos habíamos quedado con tu palabra. Me faltaba complementar quizás para ser un poco específico en los servicios, por ejemplo, que brinda la LAC. La LAC es una pequeña unidad o oficina, por así decirlo, que está dentro de la FUNDE, que tiene también su área de transparencia. Y en la LAC esencialmente lo que hacemos es asesorar en materia legal anticorrupción a cualquier ciudadano que tenga alguna denuncia, que ha sido víctima de la corrupción, que ha sido testigo de un acto de corrupción en la administración pública, en algún ministerio, en alguna alcaldía, en cualquier entidad del gobierno. Y estos servicios siempre los entregamos nosotros de forma gratuita y de forma confidencial. Es decir, nunca cobramos por ofrecer un servicio a la ciudadanía. A veces el servicio va desde redactar una petición de información pública hasta incluso el hecho de poder asesorarle cuál es la mejor estrategia para poder denunciar, por ejemplo, un acto de corrupción al Tribunal de Ética Gubernamental. Por ejemplo, a alguien le negaron la información, lo asesoramos en cómo hacer una apelación frente al Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay toda una gama de servicios, ¿no? Como repito, lo importante es que son gratuitos. Y o sea que no se lucran las organizaciones del trabajo. Nunca se lucra con la FUNDE de los servicios que prestamos. Al contrario, quien recibe un impacto, un beneficio, es precisamente el ciudadano. Entonces, estos servicios después están a la disposición en todo momento. Ok. Bueno, gracias, Wilson. Ahora tengo igual una pregunta para ambos. Sabemos que formalmente en el país se respeta el derecho de asociación. Estamos hablando formalmente, en términos de la inscripción y funcionamiento de las organizaciones, hasta el momento. Sin embargo, ¿ustedes consideran que este derecho se encuentra bajo algún ataque de parte del poder político? Y si fuera así, ¿qué obstáculos han identificado en el ejercicio de este derecho de organización? Bueno, yo nada más quisiera complementar un poco en lo último que mencionó Wilson, porque me parece ahora relevante, que quizás uno lo pudiera dar por sentado, pero hoy en día es importante aclarar que también desde el IDUCA todos los servicios que se ofrecen de asesoría jurídica, de acompañamiento jurídico, de atención psicosocial, lo mismo que es el observatorio, por supuesto que todo también sea de manera gratuita, y por eso el énfasis está para quien no tiene los recursos. Quien tiene los recursos, por supuesto que puede costearse tal vez algún acompañamiento, pero ese es el énfasis que ha tenido siempre el IDUCA y que es un poco el común denominador también de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Que quizás uno lo podría pensar que esta es una información evidente, obvia, pero hoy en día quizás vale la pena aclararlo. El contexto lo requiere. Sí. Ya hablando, bueno, en general del ejercicio de los derechos, en particular derecho de asociación, y luego que lo voy a unir también con el derecho de acceso a la información pública, tenemos, lo voy a llamar así porque creo yo que así es como lo ha planteado el gobierno, como amenazas realmente al derecho de asociación. Una franca amenaza fue la posible aprobación de esta ley de agentes extranjeros, que creo yo que ha sido una de esos amedrentamientos más claros que ha tenido el gobierno para todas estas organizaciones que
ha intentado estigmatizar por diversas vías y ahí justamente ataca pues y prácticamente aniquila a las organizaciones con esa posibilidad de que se apruebe la ley. Era una ley obviamente que también ponía impuestos muy grandes para quienes reciben fondos de cooperantes internacionales, que estamos hablando de iniciativas importantes en todo sentido, desde posibles proyectos de ley hasta beneficios a una comunidad en particular. Entonces realmente es ese amedrentamiento grande para el distinto funcionar de estas organizaciones. También, bueno, desde los distintos ministerios, el hecho de retrasar, por ejemplo, las credenciales de alguna organización o que no se pueda llegar a permitir la personería jurídica. Es decir, pueden ser sutiles también estas limitaciones que son arbitrarias e injustificadas, porque vale la pena aclarar que todos los derechos tienen límites, es decir, no hay nada absoluto en esta vida, ni los derechos. Y por tanto, sí, los derechos tienen sus limitantes. Por ejemplo, en el derecho de asociación, por supuesto que no va a ser posible tener una asociación ilícita o una asociación que tenga finalidades contrarias al derecho, pues. Entonces, eso es una limitante, por supuesto, importante para este derecho, pero eso no va a significar que el gobierno pueda hacer uso indiscriminado como arbitrario, sin justificar por qué va a detener el funcionar de una organización. Y eso es complejo, no solamente en este respecto que podríamos hablar de dar las credenciales para una asociación, por ejemplo, sino también en el actuar mismo de las organizaciones. Que no exista canales de comunicación, que no exista una reciprocidad también en lo que se puede hacer respecto de estas organizaciones, y el gobierno es complejo porque se han agotado los canales de diálogo. Anteriormente se podían tener algún tipo de entendimientos institucionales, de remisión de víctimas, por ejemplo, entre una institución del Estado y una organización de la sociedad civil, entendimientos entre la Fiscalía o, qué sé yo, el Ministerio de Justicia, etcétera, que lo que hace es ayudar a la gente, o sea, es por las víctimas. Y cuando se agotan esos canales, a quienes estamos perjudicando es justamente a las víctimas. Entonces, que no haya esa posibilidad de un actuar coordinado con el Estado en materias donde las víctimas requieren atención es bien problemático, y aun cuando lo podemos ver como una dificultad del actuar de las organizaciones, que es así, al final lo que termina haciendo es violentando el derecho de las víctimas. Entonces es un problema muy, muy grande que tenemos hoy en día. Okay. Wilson. Con respecto a la situación actual, bueno, primero parto de algo que mencionaba ya Gaby, creo que es importante aclararlo. Los límites, por ejemplo, del derecho a la asociación es que nos vamos a organizar para promover algún acto ilícito, ¿verdad? Es decir, eso está prohibido por ley y también no cabe dentro de la finalidad de la libertad de asociación para promover la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Claro está también de que hay agendas que en algunos casos no van a ser del todo vinculadas con los derechos humanos. Hay otros países, por ejemplo, donde la libertad de asociación es utilizada, por ejemplo, para promover las armas, por ejemplo. No es el caso, creo yo, de las organizaciones que hoy por hoy estamos promoviendo el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos lejos de ese tipo de aspectos, ¿no? que hasta cierto punto pueden derivar en cuestiones ilícitas. Sin embargo, sí hemos identificado de que a pesar de que las organizaciones actualmente promueven derechos humanos y lejos están de promover ilícitos, están en la mira del Estado, ¿verdad? De la administración, especialmente del presidente Bukele. Ejemplo de ello es lo que también había mencionado, lo que fue el anteproyecto de ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Que fue una amenaza bien clara a la existencia de las organizaciones. Claro, se trató de vender de que era una forma de proteger la soberanía nacional y proteger de que de alguna otra forma la seguridad de todos acá, que hubiera transparencia. Que hubiese transparencia, por ejemplo, cuando ya hay toda una serie de mecanismos que hacen que las organizaciones rindamos cuentas. Las organizaciones de la sociedad civil están obligadas, por ejemplo, a llevar contabilidad final formal. Es decir,
presentan informes al registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, cumplen con todas las reglas también de los bancos. Hay una ley de bancos que exige ciertos mínimos también, cumplen con deposiciones en materia de lavado de activos. Es decir, hay todo un andamiaje ya que existe precisamente para que las organizaciones rindan cuentas. Entonces, creo que es falso en sí el discurso de que por la soberanía o por la transparencia realmente quisiera avanzar, sino que al contrario son retrocesos. Pero aquí quiero unirlo con algo muy importante, y es que ya existen algunos instrumentos como la Declaración del Derecho a Defender Derechos Humanos, que también parte de retomar insumos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que precisamente conlleva que los estados garanticen de que exista el derecho de asociación, de manera de que podamos a través de ese derecho defender derechos humanos. Es decir, el Estado debe promover la protección de las organizaciones y no su supresión o su eliminación. Pero aquí ha estado como distante, ¿no? En lugar de promover que las organizaciones puedan fortalecerse, puedan seguir defendiendo derechos humanos, se les ataca, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto creo yo que algunas veces podemos resultar incómodos, porque algunas veces señalamos ciertas cuestiones que, como se dice en buen salvadoreño, pueden contar las costillas, ¿verdad? Y cuando obviamente a nadie nos gusta que nos cuenten las costillas, a nadie nos gusta algunas veces que nos dé retroalimentación de lo que estamos haciendo mal, y eso es lo que ha pasado últimamente. Las organizaciones han asumido un rol donde ha tenido que señalar algunas de las cuestiones que han estado erróneamente. Por eso es que el Estado reacciona de esa forma. El Estado ya ha reaccionado de esa forma antes, pero esta vez lo ha hecho con mayor intensidad y con mayor fuerza, hasta el punto de tratar de promover este tipo de leyes. ¿Quién perdía con la aprobación, por ejemplo, de gente de extranjeros? La gente. Y hay cooperantes incluso que lo advirtieron. La cooperación alemana, por ejemplo, fue una de las que reaccionó, que decidía que iba a retirar entonces los fondos de la cooperación si se aplicaba esta ley de agentes extranjeros. ¿Por qué? Porque la cooperación sabe de que las organizaciones juegan un rol importante para la distribución, por ejemplo, de la cooperación internacional, juegan un rol importante frente a la ciudadanía. Quienes van al territorio, por ejemplo, son las organizaciones, las que a veces cada fin de semana van a estar en las comunidades para organizar proyectos. No es el Estado, y muchas veces tampoco son las alcaldías. Entonces hay un rol aquí protagónico que debe de protegerse, de incentivar su protección en lugar de destruirlas. Ok, bueno, gracias por su respuesta. Vamos a ir a la última pausa musical y volvemos con Hablando de Transparencia. Bienvenidos de vuelta a su programa Hablando de Transparencia. Esta tarde hablamos de derecho de asociación y participación ciudadana. En el bloque anterior, Gaby mencionaba un elemento muy importante, y es la ruptura del diálogo entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Todo régimen, toda forma de gobierno que sea democrático requiere el establecimiento de un diálogo entre los gobernados y los gobernantes. Cuando este diálogo se rompe, entonces podríamos comenzar a cuestionar la legitimidad de las políticas públicas que se están implementando. Esto todo sobre la base del derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a la participación. En ese sentido, este último bloque lo vamos a dedicar a hablar un poco sobre participación ciudadana. Adelante, Eduardo. Y sobre eso creo que es importante decir algo, que la participación ciudadana no es una gracia que concede el gobierno, ¿sí? Sino que es una obligación estatal que implica que las personas se involucren, y las personas y las comunidades, en la toma de decisiones que van a afectar su vida. Esa es la participación ciudadana. Y sobre eso, René, tenemos una última pregunta. Sí, quisiera traer un caso de la realidad para analizar la situación actual en El Salvador. Podríamos hablar del ejemplo de la ley de Bitcoin. Si hablamos del tema, vemos que esta ley se aprobó en un proceso que duró apenas unas horas. Diversas mediciones que se han realizado, por ejemplo, en el UDOP, han dado cuenta de la poca o nula aceptación que tiene esta medida como política pública, el bajo interés que le genera a la población, y todo es evidente pues que no reporta un beneficio sustancial para la vida de la población. Sin embargo, es una medida que es fuertemente apoyada por las instituciones públicas y por el órgano ejecutivo, ¿no? Partiendo de este ejemplo, ¿consideran ustedes que se está tomando en cuenta a la ciudadanía en la adopción de políticas públicas en El Salvador?
En absoluto, creo yo, no podemos señalar eso y por el contrario, con el ejemplo que usted ha mencionado, el Bitcoin es una medida no solo impopular, sino que le ha traído un gran gasto al Estado y no sabemos qué tanto, no sabemos cómo se ha hecho, realmente ha sido casi que un negocio oscuro en el que la ciudadanía no ha tenido injerencia. Ya tuvimos un ejercicio de este tipo inconsulto con la dolarización. Parece ser que no aprendemos nada de esas participaciones sin tomar en cuenta a la ciudadanía y hoy se vuelve a hacer. Y se vuelve a hacer de manera todavía más oscura, con un dinero exagerado, nada menos. La revista Factum hace poco publicaba justamente todo lo que ha implicado el gasto de Bitcoin con la billetera, el archivo wallet y demás. O sea, es un gasto terrible el que ha hecho el Estado y que son nuestros impuestos. O sea, es el mismo dinero que nosotros no sabemos realmente cómo se está utilizando. Entonces, eso realmente es grave. Las políticas públicas también deben de tener en cuenta a la población y deben de ser para la población. Entonces no podemos desde el Estado pretender a que queremos jugar a qué es lo que necesita la ciudadanía sin realmente escucharla, sabiendo que esa medida no es pues aceptada, sino todo lo contrario. Wilson. Yo creo que el ejemplo del Bitcoin es el ejemplo clásico de una administración que quiere hacer lo que caprichosamente desea hacer, aunque la gente no lo quiera allá afuera, porque la gente le ha rechazado en 3 encuestas: una encuesta de la UCA, una encuesta de la Universidad de El Salvador y creo que una encuesta también de la Gavida, y en todas la gente rechaza el Bitcoin, pero aún así el gobierno insiste que adelante con el Bitcoin. Sus razones tendrá y creo que no es tiempo para debatirlas, pero al final, si el gobierno dice estar con la ciudadanía y por la ciudadanía, ya hubiese desmontado entonces esta decisión que no trae ninguna rentabilidad social a la ciudadanía. ¿Qué ha ganado la gente con el Bitcoin? Nada. No ha ganado nada. Proyecto de infraestructura, no ha ganado proyecto de infraestructura. De hecho, seguimos esperando las escuelas que habían prometido. Ha ganado... Las remesas que dijeron que iban a venir por... Menos del 3% de la gente utiliza el sistema de transferencia a través de Bitcoin para enviar remesas desde los Estados Unidos. Tampoco hay un beneficio ahí. Es decir, por donde vos querrás verle de lado, no encontrás ninguno. Entonces uno puede cuestionarse, entonces, ¿qué hace el Estado con ese tipo de políticas públicas? No tiene ninguna razón, ¿no? Generalmente las políticas públicas debemos de entenderlas como acciones o decisiones que van a resolver la problemática de la gente o alguna problemática. Una política pública, por ejemplo, podría ser resolver todos los problemas que tienen en el tema de la red hospitalaria. Pero por en ejemplo. esa medida, Wilson, deben de ser tomadas con la palabra de la gente. Correcto, y ahí es donde hay una cuestión bien interesante, que la participación de la ciudadanía no puede limitarse únicamente al voto. No se limita únicamente a ir el día de las elecciones, voté y ahí se acabó todo. La participación puede ser mucho más amplia. Y en ese caso hay buenas experiencias en otros países, especialmente en Sudamérica, donde los estados tienen a bien el incluir a la gente para hacer consultas en materia de políticas públicas. Las alcaldías, por ejemplo, los gobiernos locales pueden hacer consultas también con los ciudadanos. Es decir, espacios hay. De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública promueve de que se divulguen todos los espacios que pueden haber de participación de la ciudadanía en las diferentes decisiones que toman los entes obligados, pero pareciera de que a la fecha eso se ha desmontado. Y eso, perdón, que ni siquiera hemos entrado a hablar del tema ambiental. O sea, que ahí... La minería... y es completamente, o sea, todo lo contrario a los estándares de protección en materia ambiental, de consultas previas, consentimientos previos libres, informados y demás para ciertas poblaciones, eso no existe. Sobre todo que vienen grandes proyectos anunciados por el gobierno que van a tener un impacto ambiental. Exactamente, No, y eso es grave. Y que han excluido a la gente los proyectos del aeropuerto, del tren del Pacífico. Obviamente no podemos dejar de lado que los mecanismos de control sobre la materia ambiental incluyen a la jurisdicción ambiental, ¿no? Y hemos visto cómo por disposiciones estatales se han removido jueces de amplia trayectoria y magistrados de amplia trayectoria y reconocimiento internacional en materia ambiental, y los resultados creo que son evidentes, ¿no?
No nos queda más tiempo, quisiéramos agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Gaby. Sí, Gracias. ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hemos estado con ustedes, René Valiente. Y Eduardo Escobar. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este su programa Hablando de Transparencia. Este programa es una contribución de Acción Ciudadana para el desarrollo democrático del país. Nos escuchamos el próximo jueves en el mismo horario por Punto 105. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.